A todos, ¿cómo andan? Disculpen la demora, los que estaban esperando por el vivo. Bueno, nadie me mandó ninguna pregunta, así que no sé. Voy a hacer yo una pregunta. ¿Hay algún chico por ahí que esté empezando la facultad este año? Si hay alguien que esté por empezar la facultad. Yo no tengo en principio no tenía una temática específica para hablar, pero en vista de que nadie me preguntó nada, mi tema sería, el título del live sería una cosa así como ¿cómo abordar el primer semestre en la facultad? Ese sería el título del live de hoy. Nada, tuve como que tener una idea propia nomás, porque como nadie me escribió, como les decía, para preguntarme nada puntual, entonces propongo eso, cómo no abordarte en tu primer año de facultad. A todo aquel estudiante que esté por empezar ahora la facultad, tirarle unos tips, ¿no? Bueno, yo hace varios años que estudio en la facultad, y no solo en una, sino que hice facultad de química en primero y ahora me cambié para facultad de ciencias. Así que siempre dentro de la categoría de la ciencia, pero tengo amplia experiencia, digamos, como parte de estudiante universitaria, ¿no? De acá en Uruguay, en la Universidad de la República. Entonces, voy a dar tres tips, vamos a decir, 3 consejos, 3 cosas a tener en cuenta. Si empezás tu año de facultad, ahora en 2026, entonces, si empezás este semestre y te empezás a sentir perdido, hay 3 cosas que tenés que saber, que son las siguientes. La primera es que tengo una guía para ver acá y se me perdió. Ya les voy a decir qué es lo primero que hay que tener en cuenta. Pero si no me equivoco, era tener en cuenta, ahora veo la guía, pero si no me equivoco, hay que tener mucho en cuenta lo que es la adaptación del pasaje de el liceo o secundaria a la facultad, a la universidad. Y con esto me refiero que no asustarse, bueno, evitar sorprenderse tanto porque se va a notar un cambio, ¿no? Ay, ¿por qué se me ha perdido la guía? A ver, se me perdió completamente. Pero básicamente es lo que estaba diciendo yo. Que nada, que no, o sea, calmarse, porque uno va a notar enseguida el cambio del liceo, de la secundaria a la universidad. Porque es como que uno es más independiente, ¿no? En el liceo, los profesores como que te dan el material y te dicen van estos temas y en general, ¿no? Y se repasa, ¿no? Y dice, bueno, estos temas son no sé qué y ustedes tienen que, no sé, como que muy fácil la cosa, ¿no? Y en la universidad es como que uno tiene que tener más autonomía, ¿no? Más independencia. Pero, a ver, ¿qué se me perdió? Se me perdió la guía. ¿Vieron lo que es? Yo lo tenía enfrente en la punta de la nariz. Bueno, hoy estamos con el tema de lo que es lo del semestre, empezar el semestre de la facultad por primera vez. O sea, empezar la facultad por primera vez. Entonces, ahí encontré la guía. ¿Está? Entonces, los 3 consejos concretos que les voy a dar, el primero es que no evalúes la carrera por el primer mes. ¿Qué significa que no evalúes la carrera por el primer mes? Significa que con un mes no te va a alcanzar para saber lo que es ser un estudiante universitario.
porque lleva a adaptarse, como les decía hoy. Eh, Uno como estudiante puede pensar, ah, no, la facultad no es para mí, no entiendo nada, me equivoqué, el problema soy yo, no sé qué, pero no, en realidad lo que es la adaptación al sistema, no al contenido, que es lo que les comentaba hoy. El sistema de la facultad que en realidad no es lo mismo que secundaria. El primer mes es la adaptación al sistema y no al contenido, y el cerebro todavía está entendiendo el ritmo, la carga y la exigencia. Porque, claro, la cantidad de material para estudiar es bastante más grande, los tiempos son más cortos. Y la exigencia aumenta muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que recomiendo para redondear este consejo es que las decisiones definitivas como estudiante no las tomes en las primeras 4 o 6 semanas. Darle tiempo al tiempo, es decir, hay que adaptarse. Entonces, ya se sabe que con un mes no va a ser suficiente para saber lo que es la facultad. A mí en realidad más que mes me llevó por lo menos un año para saber lo que era facultad mínimo, pero bueno. Consejo número 2 para los que empiezan la facultad este año. Este año y cuando sea, pero digo, que empiezan la facultad, que salen del liceo. No intentar estudiar como en el liceo. En la facultad no se memoriza todo, porque vamos a decir, en el liceo, tampoco es que se memorice todo en el liceo, ¿no? Pero mayormente se usa mucho memorizar cosas. Entonces, tratar de evitar eso. No estudiar el día anterior. Es decir, hay que ir estudiando a medida que se van dando los temas. O sea, porque si no se acumula todo, ¿con qué? ¿No? Y si no se entiende, no alcanza con ir a la clase y bueno, con lo de la clase, digamos. La idea es complementar con material adicional que por lo general lo dan los propios docentes o profesores o como se le quiera llamar de la asignatura que se esté cursando de la facultad. Entonces, un consejo en cuanto a este tip. Después de cada clase dedicar entre 20 y 30 minutos a ordenar los apuntes. No esperar a cuando se tenga tiempo. ¿Por qué? Si sabré yo. Bueno, porque claro, después cuando querés, cuando llega el momento de dar un parcial, por ejemplo, después ya no vas a tener tiempo y no vas a querer tampoco tener que ordenar los apuntes porque la idea es estudiar o repasar más que nada para el parcial. Y ahora les voy a dar el tercer tip y último por ahora y después les empiezo a hacer preguntas, que es detectar las señales de alerta temprano. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto es muy valioso. Es decir, si como estudiante ves que a las 3 semanas no entendés nada, no conoces a nadie, así, o sea, algún compañero o algún contacto así, nadie del curso, o sea, porque no se dio, o sea, vas a la clase, entras, salís, nada más. No sabés cuándo son los parciales, porque todo eso es muy importante. Y si no entras al EVA, que el EVA viene a ser el aula virtual, o sea, el entorno virtual de aprendizaje, hace días, bueno, ahí está en el horno, básicamente. Porque es decir, si no entendés nada hace 3 semanas, o sea, es una señal de alerta, te está indicando o sea, que está fallando en algo, ¿no? Después, si no conoces a nadie, bueno, habría que tratar, bueno, hay gente que le cuesta, ¿no? Y más el cambio, ¿no? De secundaria del liceo a la facultad, cuesta porque, claro, muchas veces también pasa que
que en el liceo tenés los amigos, o sea, tenés el grupo ahí de compañeros que probablemente tuvieron todos los años contigo, en general no puede pasar eso. Después pasás a la facultad, y la facultad va gente de, por ejemplo, si vas a Montevideo, va gente de todas partes, de Montevideo y del interior también. Entonces, puede pasar que no conozcas a nadie y que te cueste sociabilizar y en fin, ¿no? Por un motivo u otro. Y bueno, y si no sabes cuándo son los parciales, también tenés que buscar la manera de enterarte de eso porque hay varios mecanismos, ¿no? De enterarse. Hay que saber cuándo son los parciales porque así uno se organiza en cuanto a en el tiempo, ¿no? Y lo que hay que estudiar. Y bueno, y si no se entra al EVA entorno virtual de aprendizaje, o sea, el aula virtual, que es donde se cargan los materiales del curso y todo de forma virtual, justamente una página para los estudiantes, digamos que tenés que entrar. Yo recomendaría que se entre al aula virtual todos los días, en lo posible, ¿no? Bueno, si un día no puedes entrar, porque ¿qué pasa? Ahí se publica todo lo que tiene que ver con novedades referentes justamente a cada asignatura, parcial, exámenes y lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El problema no sería tanto la dificultad en principio, ¿no? De la facultad, sino reaccionar temprano, es decir, ya les mencioné cuáles son las alertas tempranas, porque si te pasas más tiempo, bueno, así te va también, ¿no? Bueno, básicamente por ahí redondeo lo de este vivo de hoy, que lo planifiqué más que todos los anteriores, ¿está? Y espero les haya gustado a los que estén enganchados hasta ahora. Y ahora voy a abrir un espacio de preguntas. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta puntual de la facultad o de la universidad? ¿Alguna duda? La cosa es que, bueno, básicamente eso y bueno, no sé quién me escuchó o no, pero probablemente esto quede grabado y en algún momento lo suba, lo comparta por ahí en alguna red o en este mismo espacio de TikTok. Quedo a disposición si alguien quiere revisar su situación particular y armar un plan personalizado. Estoy ofreciendo sesiones uno a uno, es decir, el estudiante y yo, básicamente. Y bueno, ahí por ahí terminaría mi tema del día de hoy, de este vivo, que lo preparé más, ¿no? Muchas gracias a los que me escucharon. No sé si alguien tiene alguna pregunta en especial. Capaz que es muy temprano, porque otras veces entro más tarde a hacer el vivo y tengo más gente. Porque yo he estado entrando más tarde, pero bueno, hoy entré a esta hora y aparte avisé con tiempo, o sea que el que no se unió es porque tendría otra cosa para hacer. Así que no sé, gente, díganme cómo están, que no les pregunté, el que ande por ahí, si tiene ganas me dice de dónde es. Y bueno, y los invito a seguirme en mis redes. No tengo solo TikTok, pero bueno, si me siguen en TikTok está bien. Bueno, yo ya les hablé de mi tema de hoy. Yo no sé si tienen alguna pregunta. Yo soy de Uruguay, cuéntenme de dónde son ustedes. Ah, apareciste ahí, se cortó, Lu. Así que el que quiera seguirme me sigue y ve más de mi contenido. Por ahora lo que estoy subiendo son grabaciones de cuando estoy haciendo experimento en el laboratorio, porque como estoy haciendo una pasantía por la Facultad de Ciencias, nada, grabo eso, es lo que más subo. Y después por otro lado, entrevistas que le hago a estudiantes o a investigadores en ciencias, en distintas áreas de la ciencia, así que si quieren me pueden seguir en TikTok y en donde sea, en las otras redes que tengo. Tengo YouTube también. Hola Ferchu, ¿qué haces? ¿Todo bien?
¿Dónde sos? Así que bueno, yo eso tenía para decirles. Ah, otro uruguayo más. Hoy estamos muy de Uruguay, muy de Uruguay. Recién se conectaron al vivo unas chicas que también de Uruguay, pero de Rivera. Mirá vos. Ferchu, ¿y cómo es qué haces? ¿Estudiás? ¿Trabajás? ¿Qué haces? Ah, de Tala. Ah, mirá vos. Está bien. Yo soy de Canelones también, pero de Barros Blancos. Así que somos del mismo departamento. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, a ver. Hoy no puse música. No sé si pondré música porque resulta que... No sé, como que cuando pongo la música como que me distraigo mucho, no sé, y no se escucha mucho lo que digo. Si alguien quiere que ponga música, me dice, pongo la música de TikTok porque supuestamente si pongo música de otro lado como que me pueden dar de baja al coso, al vivo.